Muy buenas a todos, bienvenidos a la libreta del Boomer. En el vídeo de hoy os vamos a traer la lista de los 5 juegos que van a llegar a nuestros directos y a nuestros análisis a fondo, ¿de acuerdo? Hablamos de gameplays extensos, hablamos de guías completas con creación de personajes, trucos, armas, equipamiento, absolutamente todo lo que necesitéis. Intentaremos subirlo al canal. También decir que aparte de los 5 juegos que sí o sí van a llegar al canal, en la parte final del vídeo veremos 3 juegos más que al menos los probaremos en directo. Y si gusta a los suscriptores y me gusta a mí, evidentemente, se añadirán a la lista de juegos de este 2025 que vamos a traer a la libreta del Boomer. Si no queréis perderos ningún detalle, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita y sin más rodeos, vamos con la lista. El primero de la lista será Abowed. Ya sabéis, los chicos de Obsidian nos traen este RPG en primera persona en mundo abierto, aunque hay que decir que también han añadido una cámara en tercera persona, pero visto lo visto en los gameplays, creo que todavía necesita más trabajo esa cámara en tercera persona y quizás ese sea uno de los motivos por los que se retrasó hasta febrero. De todas formas, en la parte de arriba a la derecha podréis encontrar el enlace al vídeo que hemos subido con todo lo que sabemos de Abowed. En cuanto al sistema de combate, parece rápido y divertido, las cosas como son. Hay una variedad bastante amplia por lo que hemos estado viendo en los vídeos de hechizos y armas. La ambientación, fantasía medieval, y en el gameplay quizá nos recuerde un poco a Skyrim, pero esperemos que la historia le den ese toque único que tienen los chicos de Obsidian, ya sabéis, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, etc. En cuanto a lo que traeremos al canal en la libreta del Boomer, no solo vamos a hacer el juego completo en directo, sino que además nos adentraremos con vídeos de creación de personajes, optimizar habilidades, dominar el sistema de combate, buscar las mejores armas y equipo del juego, así como trucos y cualquier cosa que os sea de ayuda. También decir que estamos subiendo vídeos del lore de Abowed, que también a la derecha, si queréis, tenéis el enlace para la lista de vídeos sobre el lore de Abowed. Sabed que llegará el 13 de febrero a través de acceso anticipado, lo jugaremos en el canal 5 días antes, aunque dicho sea de paso, estamos totalmente en contra de estas prácticas anticonsumidor. Así pues, preparados para una aventura épica. El segundo juego que llega al canal es Expedition 33. Si no es el juego más esperado por nosotros, poco le falta. Además, este juego tiene todos los ingredientes para ser uno de los pelotazos del año. Entre otras cosas, porque solo dura, entre comillas, 30 horas, que eso puede acercar a gente que no quiera juegos de mundo abiertos de 100 horas. El gameplay luce espectacular. Y una cosa muy interesante es que mezcla el combate por turnos, pero con interacción del jugador. De esta manera podemos esquivar, bloquear ataques o incluso hacer parries. Y no solo en cuestiones defensivas, sino que además, en el momento de atacar, si apretamos los botones en el momento adecuado, haremos ataques mucho más potentes. Incluso haremos parries de grupo, o sea, cuando nos ataquen en un ataque de área, los 3 personajes que estamos manejando en el grupo podrán hacer un parry conjunto y eso le devolverá al enemigo un ataque triple. O sea, luce espectacular. Y si os acordáis, por ejemplo, de Final Fantasy VII, cuando atacábamos con Squall, cuando iba a dar el golpe con la espada pistola aquella que llevaba, si apretabas la X en el momento correcto, aumentabas el ataque. Pues esto es lo mismo, pero con un sistema evidentemente mucho más evolucionado. Además, el diseño tanto de personajes, sobre todo, el diseño de mundo es una auténtica locura y la banda sonora es una, iba a decir jodida, pero no se puede decir, pero una obra de arte. En el canal, ya sabéis, os mostraremos vídeos de supervivencia, consejos, trucos, lore y todo lo que necesitéis para jugar a este Expedition 33. El tercer título que llegará al canal será Doom, la Era Oscura. Un Doom medieval. O sea, la idea en sí misma ya es brutal. Matraca, matraca, matraca y más matracas. Pero esta vez con espadas, con hachas, con magia oscuras. Oscuras no, con magia oscura. El paraíso de la destrucción, ya sabéis. Doom siempre promete mucha sangre, muchas vísceras. Hemos visto el gameplay y tiene un sistema de combate brutal, como por otra parte no podía ser de otra forma, y un arsenal completo de armas medievales de todo tipo. Así que no se puede pedir nada más para los amantes de la acción. Bueno, sí,
que os suscribáis y activéis la campanita para apoyar al canal, al que por cierto quería dar las gracias a todos los que estáis pasando por el canal y apoyando, porque este 2025 pinta muy bien gracias a vosotros. Así pues, preparad vuestras manos para la carnicería y nos vamos con el siguiente juego. El cuarto juego que llega al canal es Fable, aunque tengo que decir primero de todo que, para ser completamente honesto con vosotros, esta es la primera vez que voy a probar un juego de Fable, ya que, como sabéis, siempre ha sido exclusivo de Xbox, así que nosotros llegaremos completamente nuevos al universo de Fable. Lo cierto es que hay mucha expectación por este juego, y no solo por la polémica, ya sabéis, del diseño de uno de los personajes principales, que han hecho a la muchacha protagonista más fea que un chino comiendo limón, sino porque estamos ante el regreso de uno de los clásicos para los Xboxers de toda la vida. Y este ha sido uno de los juegos elegidos para el canal, ya que después de ver todo tipo de vídeos y noticias, la nueva entrega de Fable promete ser una experiencia de mundo abierto increíble. Ya sabéis, buena narrativa, personajes memorables, la moralidad siempre en ese área gris entre el blanco y el negro, así que esto ha sido uno de los motivos principales para la decisión de traerlo al canal, y es que te permiten libertad a la hora de trazar tu camino cuando estás dentro de la historia. Como siempre, ya sabéis, habrá vídeos sobre los secretos, lore, armas, equipamiento, todo lo que os pueda ayudar para jugar a este nuevo juego de Fable. Si seremos héroes o villanos, lo podréis saber acudiendo a nuestros directos, que jugaremos el juego completo para todos vosotros. Y nos vamos ya con el último de los 5 primeros, pero ya sabéis que después de los 5 de la lista de los 5 más importantes, quedan 3 que están ahí en la cuerda floja y que veremos a ver si funcionarán o no en el canal, pero que también os hablaremos en este vídeo después de uno de los juegos más esperados, yo creo que por el mundo entero, y no podía ser otro que GTA 6. En cuanto a GTA 6, ¿qué decir? La verdad es que hay poca información más allá de algunas filtraciones y del tráiler que nos pusieron. Es que no hay nada más, pero bueno, ya sabéis, nos prometen nueva historia, nuevos personajes, pero una ciudad ya conocida, ya que podremos disfrutar haciendo el cabra en la vieja Vice City. Realmente no hay nada que pueda decir que no haya sido dicho ya, así que no os voy a repetir lo mismo que ya sabemos todos y hacer el vídeo innecesariamente más largo. Lo que sí os digo es que en el canal, como en el resto de juegos, habrá directos, vídeos con los secretos, armas, coches, barcos, cualquier cosa que merezca la pena saber dentro de GTA. Además, si buceáis un poco en el canal, también encontraréis otro juego de Rockstar, que es Red Dead Redemption 2, donde hemos subido todo tipo de contenido, desde desafíos diarios hasta armas, ropa, todos los secretos, trucos, ganar dinero, etc. Y con GTA pues será prácticamente lo mismo. Estoy esperando este juego no solo para traerlo al canal para estar con vosotros, sino porque la vieja comunidad del Red Dead Redemption 2 ya está ansiosa por juntarse de nuevo todos los boomers juntos en la misma partida para probar el online de GTA 6 cuando llegue. Así que esto es el último juego de los 5 primeros, y ahora nos vamos a ir con los 3 juegos que tenemos en duda para traerlos al canal o no. Empezamos con los 3 que tenemos dudas, pero que empezarán a disiparse el 28 de este mismo mes de enero, ya que es el primer juego que llega, que será Eternal Strands. Después de haber visto algunos gameplays, claramente está inspirado en Zelda y en Shadow of the Colossus. Lo que me ha llamado la atención, eso sí, sobre Eternal es no solo esa mezcla entre los 2 juegos antes mencionados, sino que además podremos manipular el entorno a nuestro favor. Así que podremos desviar ataques enemigos para devolvérselo a sus aliados, podremos usar cualquier cosa que tengamos alrededor y a mano para atacar al enemigo, y eso le da un toque diferente. Sumado al diseño del mundo que hemos visto, que nos ha gustado mucho, y al gameplay, que también, me parece que va a merecer la pena al menos probarlo en directo, ¿vale? Con todos vosotros. Y luego ya decidiremos si merece la pena traerlo al canal o no. Eso ya dependerá de cómo lo recibáis vosotros, que sois al final los que veis el contenido. En el segundo lugar tenemos The Outer Worlds 2. No hemos jugado más allá de 5 minutos al 1 porque lo probé cuando vi el vídeo de la segunda parte. Pero tengo esperanza porque es de Obsidian, ya sabéis, Abowed, Pillars of Eternity, Fallout New Vegas. Entonces es un estudio que no suele fallar. La verdad es que lo que más me ha llamado la atención ha sido el diseño del mundo y sobre todo ese toque irónico, cínico que se ve en el tráiler,
que está muy bien, además desde la voz en off que narra el tráiler hasta lo que nos cuenta luego al final esa especie de tío Sam al final del tráiler. Es un mundo abierto, cosa que siempre nos gusta, está lleno de secretos por descubrir y ya sabéis, si tiene buena recepción se subirán vídeos de todo tipo, igual que con el resto de nuestros favoritos para 2025. Si os digo la verdad, este es uno de los juegos que sí que creo que puede funcionar porque le he visto un algo diferente y que puede ser muy entretenido. Y por último está Atomfall 2, que por cierto ya tiene fecha de salida y es el 27 de marzo de este 2025. Se podría decir que es un juego en primera persona de supervivencia distópica al estilo de Fallout, pero por lo que he visto en los trailers yo creo que será mucho más enfocado en supervivencia de lo que pudiese estar Fallout. Porque he visto el gameplay, las armas, el estilo de combate, creo que va a ser más enfocado a eso que lo que es a cómo está estructurado Fallout. Sí se parecen en que los dos tocan el tema de las centrales nucleares, los desastres ante un posible accidente y sus consecuencias. Y como he dicho antes, creo que será una de las similitudes que tendrán y poco más. Lo probaremos en directo y entre todos veremos si merece la pena traerlo al canal o no. Y hasta aquí es el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos nada, estar atento a cuando se suben los vídeos de lore, de trucos, directos, etc. Así que sin más que decir por ahora, hasta la próxima.